¿Qué pasa cuando las moléculas orgánicas, particularmente los alcanos, no están formando estructuras lineales o estructuras en donde parte el átomo, parte la molécula en un carbono y termina en otra distinto, digamos? También puede suceder que los átomos de carbono se unan de manera cíclica, ¿ya? Y a estos alcanos se le conoce como cicloalcanos. Y los ciclos alcanos obviamente se van a definir en términos del número de átomos de carbono que tenga este ciclo. El ciclo más pequeño es el ciclo de 3. Y como tiene 3 átomos de carbono, toma el nombre del propano, ciclo propano. Existe el ciclo butano y existe también el ciclo pentano. Ahora, estas estructuras tienen energías muy distintas, ¿okay? Energías potenciales muy distintas. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de unir estos 3 átomos de carbono que tienen de forma natural una hibridación sp3 y por lo tanto una geometría tetraédrica, cuando yo trato de meterlos en un ciclo de 3, yo estoy constriñendo esos ángulos, se los estoy apretando para que tomen la geometría prácticamente plana de un ciclo de 3, de un triángulo en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo de un triángulo que es del orden de 60 grados, es un ángulo que normalmente tendría que tener más de 100 grados, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un ángulo muy apretado para el sistema y estoy generando una tremenda cantidad de energía potencial ahí en el sistema, ¿ok? Pero a medida que el ciclo va aumentando en número, eso va disminuyendo y esa tensión angular, ¿no es cierto?, que se va generando por esta tensión entre los átomos de carbono llevados a una geometría que no es la natural, ¿no es cierto?, va disminuyendo con el número y es mucho menor en el ciclo butano, es considerable todavía, pero es mucho menor, y en el ciclo pentano ya prácticamente no existe, y en el ciclo hexano ya es totalmente natural la molécula, y de hecho la molécula tiene bastante libertad de moverse dentro de todo. Ahora, una de las explicaciones de por qué estas moléculas tienen una alta energía es precisamente porque tienen que considerar que los enlaces son sistemas que bajan la energía de la suma de los átomos. Es decir, cuando los átomos se unen unos con otros, la energía del sistema baja, porque lo que estoy haciendo es estabilizar esos electrones al juntarlos unos con otros en una manera, digamos, geométricamente correcta. Pero cuando yo tomo estas moléculas y las aprieto, lo que estoy haciendo es disminuir la capacidad que tienen los electrones de integrarse unos con otros en un enlace. Entonces esta estructura, ¿no es cierto?, que en un átomo de carbono normal, en una molécula normal, tiene un solapamiento ideal para ese enlace. Ese solapamiento deja de ser ideal cuando yo empiezo a apretar los enlaces y por lo tanto la energía aumenta, ¿okay? Entonces en la práctica que estoy haciendo, estoy debilitando el enlace. Y eso es algo que es súper importante de entender, digamos. Ahora, el que continuaba de la serie que estaba ahí es el hexano, ¿okay? El ciclo hexano. Y el ciclo hexano es muy especial porque es un objeto de estudio que nos permite entender cómo las conformaciones se pueden mover unas con otras en una molécula un poquito más grande que un simple, digamos, etano, ¿okay? En la práctica, la estructura de una molécula cíclica de 6 átomos de carbono tiene la capacidad de formar dos conformaciones estables. Las otras conformaciones son conformaciones inestables y son pasos, ¿no es cierto?, para poder llegar de una forma a la otra, ¿okay? Entonces, la conformación más estable del sistema es la que se conoce como la conformación silla. Y el dibujito, ¿no es cierto?, lo muestra aquí arriba. Es una conformación en donde uno de los grupos, ¿no es cierto?, de uno de los carbonos del sistema está mirando un poquito hacia arriba, mientras que el que está al lado contrario está mirando hacia abajo. La otra conformación es la conformación bote, y esta es una conformación muy inestable y de muy alta energía, porque los grupos, ¿no es cierto?, estoy acercando los dos grupos, al dejarlos los dos hacia arriba, estoy acercando estos dos grupos que están unidos a estos átomos de carbono
en el mismo espacio físico. Y eso genera una repulsión electrónica entre esos dos grupos y eso no es muy bueno. Si lo vemos desde el punto de vista de la proyección de Newman de cada uno de estos enlaces carbono-carbono, y lo veo en este dibujo que está aquí, una conformación silla es una conformación alternada, mientras que una conformación bote es una conformación más bien eclipsada. Entonces, también de esa manera yo puedo explicar por qué una conformación silla es mucho más estable que una conformación bote. Ahora, algo muy importante es aprender a dibujar y a expresar estas moléculas tridimensionales, en este caso el hexano, y nos da una manera de poder empezar a soltar un poco la mano en cómo dibujar las moléculas orgánicas y qué es lo que hay en cada átomo y qué es lo que hay en cada carbono, etcétera. Y aunque el hexano en sí mismo no es una molécula que tenga un interés biológico importante, nos vamos a dar cuenta que, que los ciclos de 6, de hecho, son extremadamente comunes en sistemas biológicos y por lo tanto estudiar cómo se conforman es súper importante. Entonces, hay un tema importante en cómo dibujamos, ¿no es cierto?, los átomos de los ciclos de 6 y cómo lo hacemos. La forma más simple para dibujar estas estructuras de ciclos hexanos en conformación silla es a través de dos enlaces paralelos que después uno a través de estos otros dos enlaces oblicuos que se ven aquí. ¿Okay? De esa manera yo represento el átomo de carbono que está mirando hacia abajo versus el átomo de carbono que está mirando hacia arriba. Cuando yo uno estos átomos de carbono y obtengo, ¿no es cierto?, el ciclo de 6 puntas, ¿no es cierto? Recordemos que cada una de estas puntas es un átomo de carbono. Cada uno de estos carbonos va a tener, ¿no es cierto?, dos potenciales grupos pegados a él. En este caso tengo un hidrógeno aquí arriba, un hidrógeno aquí abajo, por ejemplo. Podría ser otro grupo también. Y voy a tener otro grupo que va a estar en otra orientación. ¿Okay? Lo que se muestra aquí es que en la práctica, para cada átomo de carbono, yo voy a tener dos grupos de orientaciones conocidas. Voy a tener grupos axiales, que van a ser grupos que van a estar mirando por encima y por debajo del eje, digamos, o del plano del ciclo de 6. Y voy a tener otros grupos que van a más bien salir en el mismo plano del ciclo. ¿Okay? Entonces, estos grupos axiales son grupos que en la práctica tienden a compartir el mismo espacio superior o inferior del ciclo, versus los grupos ecuatoriales que en realidad se alejan del ciclo y tienden a no molestarse unos con otros. ¿Okay? Eso va a ser muy importante porque nos vamos a dar cuenta que las conformaciones van a estar tremendamente relacionadas con precisamente la posición de estos grupos, si estos grupos están en enlaces o en lugares ecuatoriales o en lugares axiales, digamos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la energía? Como les decía, un ciclo, ¿no es cierto?, un ciclo hexano en una orientación tipo silla, ¿no es cierto?, es una orientación de baja energía y cuando yo trato de llevarlo a una orientación bote, yo tengo que pasar por dejar planos estos enlaces de aquí, que lo que estoy haciendo es precisamente constreñir estos enlaces de una forma importante para obtener lo que se conoce como una media silla. Después se conoce un bote torcido, que es lo que está aquí, que nos aparece en el dibujo, y luego termino en este bote completo en donde los dos grupos están así y es una conformación de alta energía también. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que esa conformación puede dar pie a una conformación distinta en donde el grupo que subió no es el grupo que baja ahora. Y en ese caso lo que sucede es que obtengo otra conformación silla que no es igual a la conformación silla original. Es decir, en la práctica tengo conectados a través de estos movimientos dos estructuras equivalentes, conformacionalmente equivalentes, pero que pudiesen ser distintas dependiendo de los grupos que estén unidos. Si yo puedo distinguir este grupo de aquí de este de acá, entonces estas dos cosas no van a ser la misma, no van a ser equivalentes conformacionalmente. ¿Okay? Ahora,
nótese que la cantidad de energía es tremenda, son 12 kilocalorías por mol. Sin embargo, aunque esto significa de que estos grupos prácticamente no van a existir en términos de este censo molecular, si ustedes lo quieren ver así, sí es perfectamente asequible a la temperatura ambiente de una molécula normal. Entonces lo que va a suceder es que si yo tengo una botella de ciclohexano, por dar un ejemplo, a temperatura ambiente, esas moléculas de ciclohexano que están ahí son perfectamente capaces de pasar a través de estos cerros con la energía del ambiente y por lo tanto pasar de una formacilla a la otra formacilla sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Que a este proceso nosotros le llamamos ring flip, ¿no es cierto? O digamos, inversión de la silla. Y esta interconversión es extremadamente rápida a temperatura ambiente y por lo tanto sucede con mucha facilidad con la energía que existe, ¿no es cierto? Y eso significa en la práctica que cuando uno trata de sacarle una foto al sistema, el sistema en la práctica yo no logro ver el proceso intermedio, simplemente veo una especie de suma de las dos cosas, como cuando uno saca una foto de noche y ve al mismo auto en dos lugares, ¿okay? O sea, yo veo una cosa difusa en donde en la práctica veo los dos lugares conviviendo uno con otro, digamos, sin poder distinguir uno del otro, sino que veo una especie como de cosa difusa entre los dos lados, un promedio, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo agrego un grupo al sistema cíclico de 6 átomos de carbono, al ciclohexano, y lo que ahora tengo es un metilciclohexano? Ese metilciclohexano, al tener que formar un enlace con uno de los átomos de carbono, ese átomo de carbono, ¿no es cierto?, esa orientación puede ser tanto ecuatorial como axial. Uno podría pensar de que si quedó ecuatorial cuando nació, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, por ponerlo de alguna manera, va a quedar así para siempre. Y la verdad es que no es así, porque cuando yo tomo esta silla y la invierto y hago el proceso, ¿no es cierto?, de levantar un punto y cerrar el otro, lo que sucede es que esto que estaba ecuatorial aquí, que sería este grupo azul que ustedes ven aquí, al bajar, que este grupo que estaba aquí ahora está aquí. Entonces pasa de estar en una orientación ecuatorial a estar en una orientación axial. Y eso lleva a que estas dos moléculas que están en este continuo ir y venir de estas dos conformaciones, ¿no es cierto?, puedan existir de estas dos formas. Ahora, habíamos dicho que las formas sillas eran las formas de baja energía y por lo tanto son las formas, ¿no es cierto?, más asequibles para la molécula desde el punto de vista conformacional. Pero ¿qué significa eso entonces ahora? ¿Cuál de las dos conformaciones es la que va a existir? Ambas podrían existir en principio, pero hay una que va a ser mucho más estable. ¿Y cuál va a ser más estable? La que tiene el grupo metilo en una orientación ecuatorial. ¿Por qué? Porque la orientación axial es una orientación en donde los grupos, ¿no es cierto?, van a estar en el mismo espacio, ¿no es cierto? Los grupos axiales conviven con los otros grupos axiales que están orientados, ¿no es cierto?, en el mismo eje, en la misma superficie, ya sea la superior o la inferior de este ciclo, ¿okay? Entonces, a esas interacciones entre estos grupos axiales le llamamos interacciones 1-3 biaxiales, porque son entre grupos que están 1, 2, 3, uno del otro, ¿no es cierto? Están a 3 átomos de carbono entre ellos. Entonces, a estas interacciones le llamamos 1-3 biaxiales. No existen entre un axial y un 2 axial, porque este grupo está en la orientación exactamente contraria, entonces no comparten el mismo espacio físico, ¿okay? Entonces, esa orientación diaxial aumenta considerablemente la energía de la molécula y eso lleva a que el metilciclohexano en conformación ecuatorial sea de menor energía que el metilciclohexano en conformación axial. Aquí ustedes pueden ver ahora expresado en términos de una constante de equilibrio, de este equilibrio axial ecuatorial de un grupo pegado a un ciclohexano, cuál es la proporción en la práctica que existe entre conformaciones, ¿okay? Recordemos que la constante de equilibrio es matemáticamente, ¿no es cierto?, es la concentración de productos partido por reactivos.
Cuando yo tengo una constante de equilibrio de 1, significa que tengo la misma cantidad de producto que de reactivo en términos de cómo está expresada la constante de equilibrio, ¿no es cierto? En este caso está expresada con axiales como reactivos y ecuatoriales como producto. Cuando nosotros agregamos un grupo metilo, la constante de equilibrio pasa de 1 a 18. ¿Qué significa eso? Que en términos de proporción hay 18 veces más concentración ecuatorial de grupos de metilos en orientación ecuatorial que en orientación axial. Eso aumenta a 21 cuando es un grupo etilo. ¿Por qué aumenta cuando yo paso de un metilo a un etilo? Porque el grupo se hace más grande y al hacerse más grande, todo el efecto de repulsión electrónica aumenta. Ahora, en este caso el etilo es una cadenita más larga, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene la capacidad esta cadenita de moverse y de, podríamos decir, ordenarse un poco para no molestar. Pero en el caso de esta molécula, de este grupo, ¿no es cierto? Que es un grupo de 3 átomos de carbono, es decir, es un propilo, ¿no es cierto? Pero no es un propilo lineal, sino que es más bien un propilo, un isopropilo, pasa de 18 o 21 a 35. Y cuando tenemos un átomo de carbono que tiene 3 grupos metilo, es decir, un grupo de 4 átomos de carbono, o sea, un butilo, específicamente un tert-butilo, así se llama esta disposición de átomos de 4 átomos de carbono, la constante de equilibrio pasa a ser 4800. Es decir, hay 4800 veces más ciclohexano en orientación ecuatorial que en orientación axial. ¿Okay? Fíjense que esto tiene que ver mucho con el volumen de la molécula más que con los electrones que tienen. Cuando nosotros lo vemos ahora en términos de los grupos funcionales, si por ejemplo colocamos un grupo ciano, que es un grupo donde hay un enlace a un átomo de carbono con un triple enlace a un nitrógeno, es 1.4. Con flúor, que es un átomo, ¿no es cierto?, que tiene más electrones, cloro, bromo, ¿no es cierto?, son átomos bastante voluminosos como átomos, sin embargo no se comparan para nada con el volumen de un grupo como esto, y la constante de equilibrio aumenta, pero no al nivel del volumen. Entonces ahí nos damos cuenta de que esto tiene que ver con lo que en química orgánica se llama impedimento estérico. Es un impedimento espacial, ¿no es cierto?, más que la cantidad de electrones o el volumen de los electrones. ¿Okay? Ahora, un efecto interesante sucede cuando en los cicloalcanos, cuando los grupos están en orientaciones, ¿no es cierto? Tengo más de un grupo dentro del mismo ciclo y por lo tanto tengo orientaciones relativas de uno con el otro. ¿Okay? Esas orientaciones relativas también van a ser del tipo ecuatorial axial, ¿no es cierto? Hay uno que le va a tocar estar ecuatorial, otro que le va a tocar estar axial, o los dos ecuatoriales, los dos axiales, etc. Sin embargo, se produce un efecto muy interesante, que es que la conformación no puede cambiar la orientación de ellos en términos relativos de uno con el otro. Es decir, la orientación que tiene uno con el otro, en este caso, ¿no es cierto?, de estos dos grupos metilos que están en la misma, podríamos decir, en el mismo lado del ciclo. Si ustedes se fijan, si nosotros decimos que este grupo está hacia abajo de estos dos grupos y este grupo está aquí también está hacia abajo de estos dos, los dos están a lados equivalentes y estos dos están a lados contrarios. Este está en el lado de abajo y este está en el lado de arriba. Esa orientación yo no la puedo cambiar, esa orientación relativa yo no la puedo cambiar a través de un movimiento conformacional. ¿Por qué? Porque si yo muevo esto conformacionalmente para allá, este que está ecuatorial se va a convertir en axial, este ecuatorial que se va a convertir en axial, claro, este ecuatorial también se va a convertir en axial y van a quedar axial-axial. ¿Okay? Y la orientación relativa entre ellos va a seguir siendo contraria. ¿Okay? Cuando esta orientación es contraria se le llama trans. Cuando esta orientación es al mismo lado se le dice que es cis. Están al mismo lado del ciclo. ¿Okay? Si yo ahora hago lo mismo aquí y trato de convertir la conformación de uno en el otro, me voy a dar cuenta que voy a pasar de tener un axial ecuatorial a un ecuatorial axial. Y eso no va a convertir esta molécula en esta otra de acá.
Es decir, estos dos cicloalcanos, que si ustedes lo ven, tienen exactamente la misma estructura porque es un ciclo de 6 con dos grupos metilos, el carbonos 1, 4. Si yo tomo cualquiera de estos carbonos como 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es decir, tienen la misma conectividad. Son dos moléculas que no son conformaciones una de la otra, sino que son dos distribuciones espaciales distintas de una molécula. ¿Okay? Y eso no son dos conformaciones, son dos isómeros. Específicamente son dos estereoisómeros. ¿Okay? Vamos a ver eso con mayor detalle más adelante. Entonces, si nosotros tomamos este cis, esta molécula donde los dos grupos están al mismo lado, este grupo está axial, este grupo está ecuatorial, y yo hago un cambio conformacional, subo este para allá y este lo bajo, este axial se convierte en ecuatorial, este ecuatorial se convierte en axial, y si yo hago lo mismo con el trans, este grupo que está aquí, ecuatorial, ecuatorial, se convierte en axial, y en ningún momento yo logro pasar a través de este movimiento conformacional, logro llegar a este otro de acá. Esta orientación, ¿no es cierto?, relativa entre ellos nunca cambia, y por lo tanto estas dos cosas no son interconvertibles una en la otra. Estas dos distribuciones espaciales que no son interconvertibles a través de movimientos conformacionales se conocen como estereoisómeros. ¿Okay? Porque en la práctica son isómeros, que son moléculas que tienen la misma número de átomos, ¿no es cierto?, pero que solamente se distinguen en su distribución espacial. De ahí viene estereoisómeros. Específicamente en el caso de la conformación final, ¿no es cierto?, de este transdimetilciclohexano, esta conformación que tiene los dos grupos axiales es extremadamente inestable. ¿Por qué? Porque ambos grupos están en conformaciones axiales. Cuando yo trato de analizar cuál es la conformación más estable en una molécula, ya sea cual sea, y yo tengo que comparar diferentes conformaciones y decidir cuál es la más estable, entonces necesariamente yo tengo que analizar cuál es la orientación de estos grupos y si esta orientación es una orientación que genera impedimento estérico, genera, ¿no es cierto?, repulsión electrónica o no, o la minimiza. Entonces, en esta molécula en particular, cuando está en esta conformación en donde los dos grupos están ecuatoriales, entonces yo minimizo ese efecto, y cuando genero el otro conformero, yo tengo dos grupos que son axiales y obviamente estoy aumentando considerablemente la repulsión electrónica, y es mucho mayor energía. En el caso del cis, ambas conformaciones son equivalentes en términos energéticos. Tengo en uno axial ecuatorial y en este es ecuatorial axial, y como los dos grupos son idénticos, entonces da exactamente lo mismo. Si uno de estos grupos fuese distinto, cambiaría el tema, porque yo tendría que buscar cuál de los dos grupos de mayor volumen es el que queda en la conformación más cómoda, ecuatorial. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Tengo una molécula que es el 1-terbutil 3-metilciclohexano, ¿no es cierto? 1-terbutil 2-3-metilciclohexano. Y es el cis, es decir, este grupo está, por ejemplo, acá abajo, y este otro también está acá abajo, están uno debajo del otro. Ambos aquí están en esta conformación que es ecuatorial para ambos. Si yo hago el cambio conformacional, ¿no es cierto?, la inversión del anillo, lo que voy a obtener va a ser dos grupos ahora axiales, y que no solamente son axiales, sino que además son axiales para el mismo lado. Eso significa que los dos grupos se van a entorpecer uno con el otro, los dos grupos voluminosos de la molécula. Obviamente esta conformación es muy muy inestable versus esta otra. Ahora, cuando yo veo estas otras dos, esta otra molécula en donde es el estereoisómero de esta, el trans, entonces este grupo de aquí está ecuatorial y este está axial, y una inversión del anillo genera que este grupo ecuatorial se convierte en axial y este que estaba axial se convierte en ecuatorial. Pero cuando yo comparo estas dos conformaciones, si es que yo quiero saber cuál es más estable, yo analizo cuáles son los grupos que están utilizando estas dos orientaciones. Aquí la orientación es ecuatorial para el grupo más voluminoso, y aquí la orientación es axial para el grupo más voluminoso. Obviamente este grupo más voluminoso va a preferir estar
en una conformación menos molesta, ¿no es cierto?, sin estas interacciones 1,3 diaxiales, y por lo tanto esto es mucho más estable que esto que está acá. Aquí hay un ejercicio, ¿no es cierto? Primero, dice, ¿este es el isómero cis o el isómero trans? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar los dos grupos, ¿no es cierto?, los átomos de carbono donde están esos grupos, y verificar si el grupo está... Siempre el anillo, ¿no es cierto?, está dibujado de una forma, ¿no es cierto?, horizontal, en donde yo tengo un plano superior y un plano inferior. Entonces yo tengo que decidir si el grupo está más cerca del plano superior o del plano inferior. Siempre va a haber uno que va a estar más arriba que el otro. En este caso, este hidrógeno, que es el axial, ¿no es cierto?, que está en la orientación axial, obviamente está más orientado hacia el plano superior. Y el que está en el grupo metilo, por lo tanto, se puede decir que está más cercano al plano inferior. Este otro grupo metilo está axial, pero mirando hacia abajo, es decir, está mucho más cerca del plano inferior que del plano superior. Por lo tanto, se puede decir que estos dos grupos están mirando para el mismo lado o están orientados más cerca del mismo plano inferior, en este caso de la molécula, y por lo tanto tengo que este sería el isómero cis. ¿Okay? Ahora, este cis, ¿no es cierto?, no se puede decir bajo-bajo, y el trans, yo sería el que tiene uno de estos dos grupos invertidos. Ese es un buen truco para ver este tipo de sistemas. Mantener uno y dar vuelta el otro genera necesariamente el estereoisómero contrario. Si este es el cis, dar vuelta cualquiera de los dos genera el isómero trans. Aquí hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, de lo mismo. Aquí tengo un clorobromo 1,3, ¿no es cierto? Los dos hidrógenos están axiales, estos otros dos están ecuatoriales. Por lo tanto, este que está aquí está mirando hacia abajo y este también está mirando hacia abajo. Son cis. Este de aquí está mirando hacia arriba y este también, cis. Aquí, hacia abajo, cis. Aquí está de las dos orientaciones en la que está mirando más hacia abajo, y esta de las dos orientaciones en la que está mirando más hacia arriba, porque el hidrógeno es el que está axial hacia abajo. Estos dos están en orientaciones contrarias, serían trans. Aquí ambos son ecuatoriales, pero este grupo está, ¿no es cierto?, más abajo, porque el axial está hacia arriba, y aquí el axial está hacia abajo, y este está hacia arriba, por lo tanto, entonces tengo trans también. Y aquí el metilo está hacia arriba, axial, y aquí está este hacia abajo, ecuatorial, y también están trans. Aquí hay un ejercicio interesante desde el punto de vista energético. ¿Cuál de los siguientes ciclohexanos disustituidos diaxiales tiene la energía mayor? Si ustedes se dan cuenta, son todos isómeros, ¿no? Ahora, no son estereoisómeros, simplemente isómeros. Este es el 1,2, este es el 1,3 y este es el 1,4. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar si lo que me están preguntando a mí es energía? Tengo que analizar cuál de ellos está, ¿no es cierto?, generando mayor, repulsión electrónica de la forma en la que están, ¿no es cierto?, dibujados ahí. Entonces, por ejemplo, si yo veo estos dos, estos son diaxiales, ¿no es cierto?, pero los grupos axiales están mirando hacia lados contrarios. Por lo tanto, la interacción 1,3 diaxial, que es la interacción de repulsión energética más importante, ¿no es cierto?, se da con los grupos axiales que están en estos carbonos de aquí, que en este caso serían hidrógenos. En este de acá, la repulsión diaxial se da entre ellos y entre este hidrógeno que está aquí. Y acá, nuevamente, la repulsión diaxial se da entre estos grupos y los hidrógenos que están acá al lado. De la misma manera como nos sucedía, ¿no es cierto?, con las conformaciones del butano, en donde la orientación eclipsada más alta era precisamente la cual los dos grupos estaban uno justo enfrente del otro, ¿no es cierto? Aquí de estos tres
compuestos o de estas tres conformaciones axiales de estas moléculas, aquella en donde los dos grupos están mirándose al mismo lado y compartiendo el mismo espacio, es probablemente la de mayor energía. Entonces en este caso sería la B. Y ahora ya acercándonos un poco a los sistemas biológicos, aquí tenemos un ejemplo de un ciclo, una molécula cíclica de 6 miembros, ¿no es cierto? Muy conocida, la glucosa. Esta es una molécula que normalmente está formando estas estructuras cíclicas de 6. Esto es algo que vamos a ver en el curso, en el siguiente curso de química orgánica en moléculas biológicas. Vamos a ver de que la glucosa es una aldosa que forma estas glucopiranosas, estructuras, ¿no es cierto?, cíclicas de 6 que están en continuo abrir y cerrar, digamos. Pero ahora en lo que nos interesa, nos dice la forma más estable de la glucosa, o también conocida como el azúcar de la sangre, es un anillo de 6 miembros en conformación silla con sus 5 sustituyentes en posiciones ecuatoriales. Dibuje la forma más estable de la glucosa colocando los grupos OH en los enlaces apropiados de la conformación silla. Entonces, como dice el enunciado, tiene sus 5 sustituyentes en posiciones ecuatoriales. ¿Cuáles son las posiciones ecuatoriales en esta estructura de 6 miembros? Yo tengo aquí 2 grupos y el ecuatorial es aquel que, ¿no es cierto?, está mirando en la misma, que sigue la misma orientación, ¿no es cierto?, del ciclo. Y los axiales, que son normalmente mucho más fáciles de identificar, son los que salen, ¿no es cierto?, de este plano hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia abajo. Entonces, este sería el grupo ecuatorial, y aquí tendría que ir, en este caso, un OH, ¿no es cierto? Luego un segundo OH también ecuatorial, por lo tanto en esta orientación que está aquí. Otro OH en esta posición que sería la ecuatorial. Otro OH también en una posición ecuatorial aquí. Y finalmente un CH2OH que también está en una orientación ecuatorial mirando hacia atrás en la molécula. ¿Okay? Entonces la conformación que se dibuja aquí, en donde todos los OH están en esas orientaciones, sería la conformación más estable, porque si yo diese vuelta el anillo y lo invirtiera, entonces todas esas orientaciones ecuatoriales se convertirían en axiales y la molécula sería extremadamente mucho menos estable, ¿no es cierto? Porque todos los OH tendrían que compartir espacio con los demás OH en el mismo lugar, ¿no es cierto? Axial en interacciones 1-3 diaxiales, mucho más inestable.